En esta ocasión vamos a tratar una temática muy importante como es la logística y cadena de suministros, retos presentes y futuros. Vamos a mantener la estructura habitual de estos webinars con una presentación por parte de nuestro conferencista y posteriormente vamos a dejar un espacio para sus preguntas que les animo a realizar a través del chat de la plataforma. Bueno, por el número de participantes que tenemos hasta el momento, más de 200, si no pudiéramos abordar todas las preguntas, van a recibir la respuesta por escrito junto con la documentación del webinar. Como les decía al inicio, este programa se realiza en el marco del programa Me Compite, que se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea a través de una donación para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES. El programa está siendo implementado de manera articulada y coordinada por 5 socios estratégicos: el Grupo Banco Mundial, la FECOPROT, el MIC, la UNUDI y la UIPE, siendo el MIC además la contraparte institucional del programa. No les voy a leer las pautas recomendadas que vamos a presentar en pantalla, ya la han visto, ya la conocen. Sí que puedan activar bien sus audios y evitar distracciones, y únicamente recordarles que al finalizar este webinar van a recibir una encuesta que les pedimos encarecidamente que puedan completar, que además es anónima y que para nosotros es muy importante su opinión al finalizar cada actividad que les ofrecemos. Así que, sin más, quisiera presentarles a nuestro conferencista del día de hoy para tratar el tema de la logística. Él es Alejandro Uría Álvarez, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, diplomado en Ciencias Empresariales, máster en Transporte y Gestión Logística, diplomado en Comercio Exterior. Tiene una extensa experiencia internacional en logística en Europa, Sudáfrica, América y Asia. Fue especialista en logística, transporte y gestión de almacén de Takata AG, empresa dedicada a la fabricación de productos de seguridad pasiva para automoción. Actualmente es administrador de operaciones europeas de la empresa Nintendo Europa con sede en Alemania. Así que muchas gracias, Alejandro, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Máximo, por la presentación, y muchas gracias a todo el equipo de MIPYME Compite por la opción de poder hablar un poco sobre logística, y a todos y a todas los presentes. Espero que aprendamos algo todos juntos y salgamos con las ideas un poco más claras de lo que es la logística, la cadena de suministro y los retos a los que nos estamos enfrentando ahora mismo. Intentar hacer una aproximación y definir lo que es la cadena de suministro para que todos entendamos bien de lo que estamos hablando. En un segundo punto, pues abordar un poco la gestión y cómo estamos gestionando y las tendencias y retos presentes en la cadena de suministro en el contexto COVID, en el contexto bélico que estamos sufriendo en Europa, que también repercute lógicamente en las cadenas de suministro, además de los problemas que está ocasionando a las personas. Después abordaremos rápidamente la relevancia del e-commerce. Y de un cuarto punto abordaremos la logística sostenible, que es decir, la relación de la logística y el medio ambiente, y cómo podemos hacer una logística más verde y más eco. Para concluir, bueno, con las conclusiones y un pequeño resumen sobre lo tratado en esta presentación. Sin más, empezamos con el primero de los puntos. Como vemos, la cadena de suministro, si lo podemos, yo creo que es mejor hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, una camisa de que estamos de algodón, la cadena de suministro de una camisa, por ejemplo, sería desde que se recoge el algodón hasta que nosotros, clientes finales, compramos esa camisa en una tienda. Es decir, el proceso de abastecimiento de las materias primas, de producir esas materias primas y transformarlas, los transportes y almacenajes que hay hasta el cliente final. La evolución de la cadena de suministro en los últimos años, pues, es bastante grande, ya que en los años 80, 90, la fabricación y consumo eran en mercados locales. No me refiero al mismo país, sino países vecinos. Y con el pasar de los años y la evolución de las cadenas de suministro y la movilización de los centros de producción hacia Asia, esta cadena de suministro pues se ha alargado muchos kilómetros y ha aumentado su complejidad. Si puedes, Mario, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Como vemos en la siguiente diapositiva, en los puntos amarillos son los puertos marítimos más importantes del mundo. Como podéis todos ver, la mayoría de puntos se agolpan en el sudeste asiático,
que es hoy en día la fábrica del mundo. Casi todos los productos que consumimos, que utilizamos nosotros, ya sea en Europa, ya sea en América del Sur, en América del Norte, la mayoría proceden de Asia, y eso ha hecho que las cadenas de suministro pues se hayan alargado, sean más tanto en el espacio como en el tiempo, y se hayan hecho más complejas. Si pasas la siguiente, por favor, Mario. Como vemos, el centro de gravedad de la economía mundial, esto es una gráfica del Banco BBVA, se ha ido desplazando desde América y desde Europa hacia Asia, viendo que China y todo el sudeste asiático, excluyendo Japón, representan más del 54% del PIB mundial. Por lo cual podemos entender la importancia que tiene Asia, más que como centro de consumo, que también por la ingente que hay, por la población tan grande que tiene, sino más bien como centro de productivo. No obstante, aunque las cadenas de suministro se habían alargado y toda la mercancía provenía de Asia, más o menos estaban todos los procedimientos estandarizados, había unas rutas marítimas, aéreas, pero en marzo de 2020 el mundo, tanto logística como socialmente, cambió con la aparición de la pandemia, de la maldita pandemia de coronavirus, lo cual cambió todo el complejo, o sea, la compleja actividad logística del mundo. Si puedes pasar, Mario, por favor. Como podéis ver, en el COVID tuvo una repercusión en la economía bastante grande, aunque haya sectores que sí que se han visto, digamos, beneficiado, entre comillas, económicamente del COVID, como puede ser el material deportivo, el mobiliario. Hay otros sectores como la moda, sobre todo yo creo por las lockdowns y por tener que permanecer en casa, pues que se han visto gravemente perjudicados. Amén de otros sectores como el automovilístico electrónico por la escasez de microchips que seguimos sufriendo hoy en día. Si puedes pasar, por favor, Mario. Las consecuencias aquí las consecuencias del COVID ha sido que el PIB mundial se disminuyó más de un 4%. Y aunque aquí pone los datos y los estudios que realizan que el 94% de las empresas ha sufrido impactos negativos en la cadena de suministro, el otro 6% restante que dice no haberlo sufrido, no diría directamente que mienten, pero me cuesta creerlo, porque todas las empresas, yo no conozco todavía ninguna que no haya tenido una repercusión negativa, en mayor o menor grado, pero que no haya tenido, ya tanto por los lockdowns, por los cierres que hubo en China, lo que supuso el cierre de plantas de producción, problemas en los puertos, problemas en los aeropuertos, restricciones de movilidad. En mayor o menor grado, yo creo que todas las personas y por ende todas las empresas han visto impactos negativos. Sin embargo, como siempre, de cada crisis surge una nueva oportunidad, y con el coronavirus y todas sus consecuencias, pues hubo ciertos sectores, como vimos en la gráfica anterior, y algunos otros que se han visto reflejado un reflejo positivo. Por ejemplo, el material sanitario, todo lo que ha sido tema de mascarillas, cubrebocas, equipos de protección para los sanitarios, alimentación, ha habido compra por temor a desabastecimientos de las empresas alimenticias, han aumentado sus ventas, y otro de los sectores que más ha crecido durante el coronavirus ha sido el e-commerce, por el cierre de tiendas, por las restricciones de movilidad, etcétera. Como venía comentando, la cadena de suministro, o sea, lógicamente, como en nuestra vida diaria se ha visto modificada por el coronavirus. Y en el tema que nos compete de la cadena de suministro, aquí en la parte izquierda de la gráfica pueden ver cómo funcionaba la cadena de suministro en reglas generales antes y cómo funciona ahora, durante, y cómo se supone que puede quedar después de que el coronavirus, esperemos que lo antes posible, acabe. Con anterioridad al coronavirus, siempre las empresas intentan tener un stock lo más bajo posible, porque eso era como tener un alto stock era índice de una mala planificación. Sin embargo, hoy en día, con los problemas de cadena de suministro, de que no llegan los productos de Asia, las empresas están acumulando stock para prevenir cierres o que no les llegue la mercancía a tiempo. Aparte de esto, con el aumento de los precios, también tiene un componente económico. Lo que hoy cuesta un botón de una camisa, siguiendo con el ejemplo, que hoy cuesta €1, posiblemente mañana cueste €2. Por lo cual, si lo tenemos en stock,
es un coste que nos ahorramos. Otra cosa que se ha visto reflejada, como vimos en los gráficos anteriores, es que la producción a lo largo de los años se ha ido moviendo hacia Asia por una competitividad en mano de obra a precios más baratos, lo que eso ha supuesto que la cadena de suministro sea más larga y que tenga un riesgo muchísimo mayor. Bueno, el e-commerce ya está comentado, que antes del e-commerce, desde hace 10 años sí que estaba creciendo mucho durante año tras año, pero desde el e-commerce ha sufrido un crecimiento exponencial. Otro tema también que se ha visto evolucionar durante estos últimos 2 años es la automatización de procesos o inversión en IT, en tecnología. Es un tema muy costoso que lleva muchos años a amortizar, pero que se ha visto que es necesario. ¿Qué pasó durante el COVID o en las épocas más duras del COVID? Que mucha gente, tanto desafortunadamente ha sido positiva o gente que no puede salir de casa por haber estado en contacto, faltaba mucha mano de obra en las empresas y se ha dado cuenta que la inversión en tecnología para las empresas acaba siendo rentable, ¿vale? También otro punto es que la evaluación de los riesgos de la cadena de suministro solo las hacían antes, no solo, pero en su mayoría, empresas grandes, corporaciones multinacionales. Sin embargo, ahora las pequeñas y medianas empresas creo que también se han percatado de que es necesario comprender la cadena de suministro y analizar sus riesgos para poder evitarlos. Con todo y con esto, hay unas ciertas 6 acciones que considero que las empresas deberían tomar en cuanto a la cadena de suministro. Y una de ellas y la principal, la gestión de proveedores. Mantener una relación estrecha, larga con los proveedores. Entonces, si una empresa siempre le compra al mismo proveedor, hay una relación de confidencia, de apoyo mutuo. Si cada vez que necesitas comprar algo para tu empresa lo haces a un proveedor diferente, al final no se crea un vínculo y una relación. Y cuando necesitas algo de tu proveedor, si no tienes ese vínculo fuerte y estrecho, posiblemente no te apoye y te quedes sin los suministros, y con lo cual repercute en las ventas y en los procesos de tu empresa. Otros puntos que también hay que tener en cuenta es tanto las redes de distribuciones como la planificación logística. Tema de esto que comentábamos antes, escasez de mano de obra, sobre todo por el COVID y porque en logística sigue faltando mano de obra cualificada. Alternativas de transporte. Hoy en día hay que tener un plan A, un plan B, un plan C y casi os diría que un plan D para evitar los cuellos de botellas que están produciendo en Asia, faltas de abastecimientos. He puesto una frase aquí que voy a leer textualmente, que es: tiempo de tránsito de un contenedor, cuando llegue, llegó. Y es que la semana, es un caso real, por eso lo pongo entre comillas, porque la semana pasada hablando con una naviera, estamos esperando que llegase a Alemania unos contenedores con mercancía nuestra desde Asia, y llamé a la naviera, oye, preguntando cuándo iban a llegar los contenedores, y la respuesta del operador fue: cuando lleguen, llegaron. No te puedo dar una fecha estimada porque están los puertos de Shanghái y de China colapsados, hay retrasos, falta mano de obra para cargar y descargar los barcos, con lo cual, por eso hay que tener siempre un plan C y en algunos casos con mercancía delicada un plan D. Y otra cosa que también es muy importante, a colación con lo anterior, es la trazabilidad, una visibilidad, un tracking de la mercancía, como cuando compramos ahora mismo por internet, la empresa que nos va a entregar la mercancía, podemos hacer un seguimiento de dónde está nuestro paquete. Es importante, en términos mucho más amplios, tener una visión de dónde está nuestra mercancía a lo largo de la cadena de suministro, de la cadena logística. Y por último, y no menos importante, es la resiliencia de las cadenas de suministro, es decir, la capacidad para adaptarse a los cambios imprevistos. Nadie contaba a finales de 2019 con que iba a haber una pandemia mundial, nadie contaba hace 2 meses con que en Europa íbamos a estar viviendo una guerra, nadie contaba con que el año pasado el canal de Suez, donde pasa el 30% del comercio mundial, se quedase bloqueado por un barco que había encallado. Eso es imposible de predecir, pero hay que estar preparados para eventualidades que pueden suceder como esta. Vamos con el punto 2, que es la gestión. ¿Cómo gestionamos de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora? ¿Cómo se está comportando el mercado y los retos futuros que se nos presentan? Para gestionar la cadena de suministro nos tenemos que apoyar las empresas en operadores logísticos.
que nos gestionen, pues en muchos casos, solo la distribución o entrega de nuestra mercancía a los clientes o el almacenamiento también de los mismos. Diría que la mayoría de las grandes empresas ahora mismo están operando en lo que es el PL, significa Party Logistics, ¿vale? Para los que no lo sepan. La mayoría de grandes corporaciones, digamos, que estarían operando en lo que es el 3PL o el 4PL. ¿El 3PL qué es? Nosotros seríamos, por decir, el productor de una mercancía. La mercancía se la transferiríamos a un operador logístico y la pondría en sus almacenes para después su posterior distribución a nuestros clientes. Un paso más adelante sería el 4PL y es que habría una conexión a través de SAP, AS400, de software de gestión, donde nosotros podemos ver el stock que tenemos real en tiempo real, lo que va a salir hoy a distribución, si hay algún problema, alguna mercancía dañada. Y es como operamos, por ejemplo, nosotros, ¿vale? En un futuro, posiblemente vayamos hasta una versión 5PL, que sería que toda la cadena de suministro estuviera integrada en un sistema operativo, es decir, el productor pudiera ver hasta la distribución en cada momento donde se encuentra la mercancía y viceversa. Estarían todas las empresas conectadas. 6PL con inteligencia artificial, todo llegará, todavía no se está desarrollando, pero bueno, todo llegará y cada vez más vamos hacia esas versiones. Todo esto, lógicamente, tiene sus pros y sus contras, aunque la mayoría son pros. Si nosotros somos siguiendo con nuestro ejemplo, o sea, nos dedicamos a fabricación de camisas, somos buenos fabricando camisas, pero a lo mejor no somos buenos almacenando esas camisas ni distribuyéndolas, con lo cual confiar en un operador logística nos permite una especialización del trabajo. Nosotros nos dedicamos a hacer las camisas, que es lo que sabemos hacer y lo que hacemos bien, y el operador logístico que sabe almacenar y distribuir las cosas a su tiempo y modo se dedica a su negocio. Esto nos permite reducir los costes fijos, que todas las empresas quieren reducir sus costes fijos por el apalancamiento financiero. Nos permite otros mercados, por ejemplo, abrir otros mercados si operamos con un operador logístico internacional y estamos situados, nuestra fábrica está situada en Paraguay, por ejemplo, muy posiblemente ese operador logístico esté en Estados Unidos o esté en Europa y nos permitiría, pues a lo mejor, distribuir nuestros dos productos en otros países. Los portos negativos, entre comillas, que al desprendernos de la mercancía y depositarla en un operador logístico, tenemos un menos control sobre esa mercancía y sobre las entregas, por lo cual es importante, aunque no tengamos la mercancía en nuestro poder, sí controlar el operador logístico y cómo lleva a cabo tanto el almacenaje como la distribución de nuestros productos. ¿Y cómo estos operadores logísticos gestionan la distribución de nuestros productos? Bueno, quise poner aquí 4 ejemplos con los que estoy familiarizado, por eso los puse, seguro que hay muchos más, de cómo se puede gestionar la distribución de los productos. Uno de ellos es el cross-docking, que es simplemente como un centro de distribución de un cliente. Voy a pasar a la siguiente presentación porque creo que se ve mucho mejor lo que significa el cross-docking. En la parte izquierda vemos lo que sería una entrega sin cross-docking, directa, del productor al cliente. Vamos a poner que el camión verde es de Nintendo, el amarillo es de Sony, el rosa es de Samsung y el azul de Apple, ¿vale? Y tenemos 3 tiendas de un cliente final. Cada productor llevaría su producto a la tienda, con lo cual tenemos 4 proveedores con 3 tiendas, habría 12 entregas de producto. ¿Qué más incluimos un mecanismo cross-docking, que sería este centro de distribución? Nintendo llevaría su producto aquí, Apple llevaría su producto, Samsung lleva su producto y Apple lo descargarían en este centro de distribución y inmediatamente se consolidarán los envíos. Es decir, la tienda 1, pongamos que hizo un pedido de 4 unidades de Nintendo, 3 de Sony, 2 de Samsung y 1 de Apple. Con lo cual saldría un camión de distribución para la tienda 1 con solo lo que pidió la tienda 1. Es decir, en el lado izquierdo, sin un cross-docking, tendríamos 12 entregas, 4 camiones o 4 proveedores con 3 tiendas, 12 entregas, y de esta manera tendríamos 4, una de cada proveedor en el centro de distribución, más una cada tienda, 7. Estaríamos ahorrando 7 entregas. Y esto es un ejemplo minimizado. Supongamos que tenemos 100 proveedores y en vez de 3 tiendas haya 30. Los ahorros de tiempo, de logística de almacén, de timings y de contaminación por la reducción de kilómetros y de entregas es considerable, además de
hacer un único pedido. Cada tienda, en vez de hacer un pedido único, cada tienda hacer un pedido al proveedor, se consolida en el centro de distribución los pedidos y tendríamos, en vez de 3 pedidos, tendríamos 1, lo cual reduce también la operativa, la facturación, etcétera. Otro de las gestiones de la cadena de suministro se ha aplicado más a la automoción y es las entregas just in time. Quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Que el fabricante recibe los suministros que va a fabricar o procesar justo en el momento en el que lo va a hacer. Un claro ejemplo de esto es el sector automoción y es la empresa Toyota. En la anterior empresa donde trabajaba, en Takata, hacíamos equipos de seguridad pasiva para los vehículos, ¿vale? Y Toyota era uno de nuestros clientes. Toyota recogía todas las mañanas 1 o 2 camiones con mercancía. Y en cada palet iba con una tarjeta Kanban, que podéis ver aquí, descifrado qué material iba en ese palet, pongamos el ejemplo de cinturones de seguridad, la cantidad que iba y en la parte derecha la hora en la que ese palet tenía que estar en la cadena de producción. Pongamos el ejemplo el 11 de marzo a las 10:53. Esa mercancía nos la recogían nosotros un operador logístico, la llevaba a un almacén regulador y ese palet que tenía que estar a las 11:53 lo servía justo a las 11:53. Esto permite al productor pues, trabajar con niveles bajos de stock, eliminar plazos de entrega, evitar retrasos y fallos. Y lo negativo de esto es que como hay un retraso, un pequeño problema, puede sufrir una parada de producción y eso es un coste muy grave. Si ese palet que tiene que entrar a las 11:53 por cualquier cosa se retrasa y no llega, los problemas pueden ser bastante graves. Y otro de los puntos, ya no es, digamos, tendencia, sino que muchas veces es obligatorio por ley, es la trazabilidad de esos productos a lo largo de la cadena de suministro. Es decir, ya sea por código de barras, por radiofrecuencias. Un ejemplo muy gráfico de esto sería, por ejemplo, la alimentación. Pongamos los huevos, que hay un caso, por ejemplo, de una población que se empieza a poner a gente mala de salmonelosis, por ejemplo. Entonces, con esta trazabilidad, el ministerio o la autoridad pertinente podría saber qué lotes están afectados llamando a la empresa productora. Llamas, oye, tenemos estas personas que parecen que están sufriendo una enfermedad y podríamos retirar todos los lotes que estén dañados. O como el caso que pasó con la empresa anterior donde trabajaba, en Takata, hubo una remesa de airbags que estaban defectuosos. Pues sabiendo los códigos de esas remesas, pudimos retirarlos todos del mercado y sustituirlos por uno nuevo. Como digo, en algunos sectores esto es obligatorio por ley y esto es de gran utilidad para saber en todo momento dónde se encuentra la mercancía y en caso de, sobre todo de problemas, poder actuar a tiempo rápido y sobre la mercancía que tenemos que hacerlo. Y uno de los últimos puntos que quería reseñar de las nuevas tendencias es los almacenes inteligentes. Como vimos antes, las empresas están empezando a tener conciencia de que la inversión en tecnología, aunque es cara, puede ser rentable. Y uno de los ejemplos es los almacenes. En el almacén de la izquierda, que es un almacén inteligente, vemos que se aprovecha mucho más la superficie pudiendo construir rack hasta arriba, o sea, capacidad de almacenamiento hasta arriba, pasillos más estrechos, pues no necesitas operadores que muevan sus ferretillas y reduces, por otro lado, la mano de obra. ¿Qué pasó? Otro ejemplo gráfico, durante la campaña de Navidad del año pasado, muchos operadores logísticos, por el tema del coronavirus, de gente positiva, de gente que estaba confinada, hubo almacenes en los que no había trabajadores suficientes. Porque los que tenemos la opción, por ejemplo, de trabajar con un ordenador, a una mala siempre se puede desde un ordenador trabajar desde casa, aunque estés confinado y demás, pero la gente que necesita realizar su trabajo presencialmente no tienen esta opción. Entonces, es otro de los temas que, aunque es una inversión grande, puede resultar rentable en ciertos casos. Una vez vistas las tendencias, vamos con los retos, que no son pocos los que estamos sufriendo ahora mismo. Y el primero de todos ellos es el precio del transporte. En este caso, aquí vemos el aumento de los fletes marítimos en 2021 en comparación con el año 2020. Vemos que en el corredor Asia-Mediterráneo, o sea, Asia-Europa, subió un 470% los fletes marítimos. Asia-Sudamérica tampoco se queda muy atrás con 443%. Y sí es verdad que en Asia respecto a Norteamérica es una subida considerable, pero nada comparado con las anteriores. Y esto básicamente se debe al aumento de los precios del petróleo, que lo estamos viendo en los subidos fletes marítimos, pero también pasa cuando vamos a repostar gasolina o diésel para nuestro coche
y que los precios van a la alza, a la alza, a la alza y no sabemos dónde va a parar. Aparte del aumento del precio del petróleo y carburantes, también hay otros, se ve afectado por estos cuellos de botella que hubo en China o que sigue habiendo en China. La descompensación export, ¿esto qué quiere decir? Que China es la fábrica del mundo y exporta el 90% de su producción, pero no importan casi nada, es decir, los barcos salen llenos de Asia, pero vuelven vacíos. Entonces hay que contrarrestar también esa eventualidad. Como vemos aquí, en octubre de 2021, estos son los aumentos en octubre de 2021, siguen subiendo de Asia a Europa, es una subida de un 574%, que esto repercute al final en los precios de los productos que consumimos nosotros y en una inflación que está haciendo eso, la subida generalizada de precios. Y aunque siga subiendo los fletes marítimos por una supuesta, que es real, subida de los carburantes y demás, vemos que Maersk, que es una de las, si no es la mayor, es una de las mayores navieras del mundo, multiplicó el año pasado por 6 sus beneficios. Con lo cual sí, es verdad que están subiendo los costes del petróleo, pero hay gente que también, o empresas que sacan también beneficio de ello, que es también importante tenerlo en consideración. Como os comentaba antes, siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. ¿Qué pasa? Que los precios de China a Europa por barco, que sería esta la ruta por abajo, que es la ruta habitual que se hace desde el ejemplo de Shanghái, Canal de Suez, que como comentábamos el año pasado, un barco se quedó aquí atascado y bloqueó todo el comercio marítimo. Alternativas, pues una alternativa que se va llevando a cabo es la ruta de la seda, que es un ferrocarril que atraviesa desde China y hasta Europa. Estaba funcionando, la verdad que yo lo hemos probado y hemos hecho envíos de prueba y está funcionando muy bien. Es más barato que el tren, más rápido, perdón, que el barco, más rápido que el tren, más rápido, pero aquí está el problema. El problema es que cruza por unos países, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, que ahora mismo están en guerra. Con lo cual el tráfico está suspendido. Entonces tenemos por un lado barcos con cuellos de botella en la zona de Shanghái y de China en general y sudeste asiático. Tenemos un tren que atraviesa países y que está en un conflicto bélico. Entonces, por eso comentaba el plan D, que el plan D puede ser envíos de aviones, ¿vale? Mercancía de alto valor puede soportar el alto coste de envíos por avión, pero en mercancía con poco valor no amortizas el viaje en avión en el precio después para poder soportar el precio del transporte. Entonces, por eso siempre hay que manejar diferentes alternativas, porque cuando parece que una funciona, acaba surgiendo algún problema más o menos grave que acaba dificultando que la cadena de suministro y la llegada de la mercancía a tiempo. Con esto pasamos al auge del e-commerce. Bueno, esto más o menos creo que todos dominamos este tema, entonces vamos a verlo un poco de forma superficial, solo para que quede claro que lo que es el e-commerce, que no es más que la compra y venta de artículos a través de Internet. Creo que eso más o menos lo tenemos todo claro y somos en mayor o menor grado usuarios del mismo. Reflejar, bueno, como ya os comentaba y como más o menos todos podemos intuir, la subida de las ventas a través de e-commerce y la evolución positiva del mismo, que se espera en 2024 que pase los 40 billones de dólares, que serían en Europa, por si hay gente de Europa viendo la presentación, que serían nuestros 1.000 millones de euros, ¿vale? Estas subidas tanto en Europa, Asia, en Paraguay, Latinoamérica, el crecimiento es mundial. Comentar aquí un poco los sectores donde el e-commerce tiene mayor repercusión y claramente el número uno con muchísima diferencia es el viajes y alojamiento, es decir, los billetes de avión que nos compramos, ya sea por viajes de trabajo, de ocio, la reserva de los hoteles en plataformas como Booking, etcétera, es el número uno, seguido de productos de moda y belleza, vemos electrónica, muebles, etcétera. Vamos. Hoy en día se puede comprar casi todo por internet. Aquí, bueno, las 5 mayores empresas de e-commerce, aquí pone B2C, quería un pequeño comentario por si hay gente que no esté familiarizada con el término. B2C significa Business to Customer, es decir, es la relación entre una empresa y el cliente final persona. Hay otra opción que es el B2B, que es Business to Business. Un ejemplo, yo, Nintendo, le vendo a Amazon nuestros productos, sería un B2B, sería un negocio entre empresas.
Cuando nosotros, persona, cliente, le compramos a Amazon, es un B2C, es una empresa que le vende a una persona, ¿vale? Vemos como también, al igual que pasa con los viajes en sectores, Alibaba es la empresa número 1 de e-commerce con mucha diferencia en cuanto a Amazon, aunque todas están con crecimientos anuales del 20%, incluso Shopify el año pasado creo que tuvo un crecimiento de en torno al 90%. Y como veis aquí a pie de la página, entre estas 5 empresas controlan más de aproximadamente el 50% del comercio electrónico mundial. Paraguay no puede ser una excepción, he buscado datos al respecto. Bueno, el incremento de los datos de e-commerce son casi el 60%, pudiendo llegar este año a 700 millones de dólares. Bueno, es una tendencia imparable y que supongo que no haga más que crecer y crecer en los próximos años. Lo que comento el Quick Commerce no es solo en referencia a Paraguay, sino mundial. Y esto quiere decir las entregas en 10 minutos. Hay empresas como Amazon o Decathlon, que es de material deportivo, que desconozco si en Paraguay está presente o no, que están montando hubs, es decir, almacenes, en los centros de las ciudades para poder realizar entregas en 15 minutos. Porque al fin y al cabo las empresas compiten en precios, en calidad, pero también en inmediatez. Si necesitas algo, necesitas ya y es urgente, te da igual el precio. Vas a comprar el que antes te llegue. Con lo cual, la inmediatez y aquí la foto con la entrega de una caja con un dron, ahora mismo sé que hay pruebas y que no está extendido actualmente, pero puede ser tanto por temas de congestiones de tráfico como de contaminación que veremos a continuación, como de inmediatez puede ser una cosa interesante que se desarrolle en los próximos años. Y a continuación, hablando del dron y como os comentaba, todo lo que estamos viendo tiene una repercusión en el medio ambiente. Cadenas de suministro cada vez más largas y complejas, mercancía que viaja miles de kilómetros de una punta del mundo a la otra para ser vendidos y todo esto tiene una repercusión, como comentaba, en el medio ambiente. El transporte, o sea, que el sector transporte supone, estos son datos de Europa, ¿vale? Intentamos buscar datos de América, de Sudamérica, pero encontrar datos y entre sí no coinciden, por eso preferí no ponerlos y estos son de la Unión Europea, de la propia página web, con lo cual son fidedignos. Y aunque el transporte, como comentaba, no es el principal fuente de contaminación, sí supone el 14% de las emisiones de gases de efectos invernaderos en Europa. El primero, como vemos, es la energía, la producción de energía, está el sector agrario, la industria, pero el transporte, aunque sea un 14% y no sea el mayor de ellos, sí que es una cuantía bastante representativa y que tenemos que tener en consideración. De este 14%, tomándolo como un total, el 60% de esas emisiones corresponde al transporte de pasajeros. Es decir, en nuestros autobuses, cuando cogemos autobús para trabajar o cuando cogemos nuestro coche, y el 40% al transporte de mercancías, barcos, aviones, trenes. Centrándonos en el transporte de mercancías, el 55% de los gases de efectos invernaderos del transporte de mercancías corresponde al terrestre, al transporte terrestre, es decir, principalmente a los camiones. ¿Y por qué es esto? Hay dos causas o dos explicaciones mayoritarias. Una de ellas es por el transporte que se llama de última milla, es decir, las fábricas no están en los puertos marítimos y los clientes no están en los puertos marítimos. Para llevar la mercancía desde el centro de producción de la fábrica al puerto marítimo puede que un tren, pero en la mayoría de casos vas a necesitar un camión que te lleve esa mercancía hasta el puerto. Y una vez que la mercancía es embarcada y llega al puerto de destino, vas a necesitar otro camión que recoja esa mercancía y la lleva a los puntos de venta, a los puntos de almacenaje. Y otro de los puntos claves es que en un barco, vamos a poner un barco de tamaño mediano, pueden que vaya 1000 contenedores, que serán más, pero vamos a poner 1000 contenedores. Es decir, un barco, 1000 contenedores. Esos 1000 contenedores, cuando los descargues y se vuelvan a cargar en camiones para su posterior distribución, almacenaje y demás, vamos a necesitar 1000 camiones. O sea, la relación es 1:1000 en este caso. O sea, un camión, un barco, 1000 camiones. De ahí la importancia en la emisión de gases de efectos invernaderos del transporte terrestre. Si hablamos del transporte de pasajeros, el número 1 sin discusión es el
el avión, lo que refleja esta gráfica es los gramos de CO2 por persona kilómetro. Es decir, cada kilómetro que hacemos en un avión, y los viajes en avión suelen ser largos, cada persona está, entre comillas, cada persona está produciendo 192 gramos de CO2 de gases de efecto invernadero que están emitiendo a la atmósfera. Después tenemos el coche, el autobús, el ferrocarril y el último que no se ve es un 3% representa la bicicleta eléctrica, que sería el gasto de energía para cargarla. Vemos como los transportes colectivos terrestres son los que menos consumen, los que menos gases de efectos invernaderos emiten a la atmósfera, ya que hay opciones, como veremos a continuación, más ecos, más verdes, mientras que el avión hoy en día necesitan quemar queroseno para poder desplazarse. Es que, como os comentaba, están surgiendo en la actualidad hoy en día, bueno, hay medidas que se están implementando, que podemos implementar en nuestras empresas para limitar o minimizar en la medida de lo posible estas emisiones de gases invernadero, gases de efecto invernadero. Quise dividir en dos las acciones que se pueden tomar, y en una es los que lo podemos hacer en los almacenes, que sería pues un simple cambio de iluminación LED, que reduce casi la mitad de la contaminación o que produce el consumo de electricidad. Utilizar energía verde, es decir, fuentes de energía renovables. Otra cosa es utilizar packaging, es decir, las packaging renovables, es decir, cajas, palets que sean reciclables, o empresas que se puedan certificar con ISOs medioambientales. Si hablamos del tema de transporte, sobre todo de camiones, porque los barcos ahí tenemos, o aviones, hay poco margen hoy en día con la tecnología actual de hacer cambios. Me estoy dando cuenta que la presentación está mal porque está lo mismo replicado dos veces, pero bueno, les comento no obstante las opciones que podríamos tener en cuanto al transporte. Hoy en día existen softwares que facilitan la gestión de flotas, es decir, de los camiones, para reducir los kilómetros en vacío, que no se tengan que desplazar muchos kilómetros desde una entrega hasta la siguiente. Hay cursos a conductores que se hacen para que aprendan a conducir de una forma más eficiente, es decir, evitar frenazos, acelerones, que eso puede llegar hasta ahorrar hasta un 10% del carburante. Cada vez hay vehículos más eficientes, que decir, que consumen menos. Incluso, como se ve en la fotografía, en España, por ejemplo, supongo en Estados Unidos sé que ya los hay, pero en España lo que está poniendo en prueba y ya se están certificando, homologando, son megacamiones, es decir, un camión con dos remolques, es decir, la misma unidad llevaría casi el doble de mercancía, con lo cual, porcentualmente, aunque se incremente un poco en términos absolutos las emisiones, en términos porcentuales de mercancía movida con la contaminación sí que se reducen. Claramente casi hasta entre un 20% más o menos es lo que estiman los estudios. Y para ir acabando, lo que quiero decir es un par de ejemplos de esas soluciones ecos o soluciones verdes para el transporte, ¿vale? Para el transporte de pasajeros, pues hoy en día en las ciudades se están utilizando, y cada vez más, autobuses que se mueven eléctricos o con hidrógeno. Esto es un autobús de Brasil. Y el tren este es el tren de alta velocidad que tenemos aquí en Alemania, que los que llevan la banda esta verde son ferrocarriles, o sea, trenes que se mueven con energías renovables, ¿vale? Y si hablamos de las transporte de mercancías, pues bueno, furgonetas eléctricas, motos eléctricas, bicicletas. Y esta fotografía es de una autopista de aquí en Alemania, en el norte de Alemania. Son autopistas en las que está poniendo cableado como si fuera de un ferrocarril, y hay camiones, lógicamente, que tienen que estar preparados, que se enganchan a la electricidad con el pantógrafo, suspenden, digamos, lo que es la quema de gasolina o diésel para la combustión, y se enganchan a esta red eléctrica que está promovida también por energías renovables. Sé que comentaba, aquí en norte de Alemania hay esta autopista que es la que va de Alemania a Dinamarca. Esta foto es actual porque lleva en funcionamiento un año así. Sé que en Suecia o Dinamarca lleva más tiempo con estas medidas. Y bueno, como punto final, conclusiones de la presentación de lo que acabamos de ver, es que ya no solo la cadena de suministro logística, sino la economía, el mundo, la sociedad, estamos en un entorno dinámico y hay que saber adaptarse a los cambios lo más rápidamente posible, y como comentaba anteriormente, hay que tener siempre un plan B o un plan C por si surgen
eventualidades como comenté anteriormente, pandemias que ojalá no haya ninguna más o guerras que ojalá tampoco haya ninguna más, pero hay que estar preparados y tener unas soluciones planteadas y saber cuándo y cómo utilizarlas. A colación de esto, aparte de entorno dinámico, estamos en un momento de incertidumbre, no sabemos cómo del COVID, las consecuencias económicas todavía no sabemos cómo salir de esto, si las empresas decidirán por empezar a traer los centros de producción cerca de los centros de venta o de consumo. Por ejemplo, el tema de los microchips, que en Europa tenemos totalmente dependencia de China y sé que se está intentando traer la tecnología, importar la tecnología, empezar a fabricar, no sé si todo, pero parte de ello o de los microchips que tanto necesita la automoción, bueno, tanto la automoción como el microondas de casa, la lavadora, las videoconsolas, o sea, todo lleva un microchip hoy en día, entonces para limitar la dependencia de los microchips de Asia. Otro de los puntos que vimos, bueno, las tendencias actuales, los cross-docking que reducen las entregas, los tiempos de tránsito, etcétera, las entregas just in time que reducen los temas de stocks, la automatización que, como veíamos, requiere una fuerte inversión en tecnología, pero que se puede, en un periodo un poco más amplio, pero se puede acabar amortizando. Después hay que saber o centrarnos en la gestión de la cadena de suministro de extremo a extremo, asegurar los puntos de fabricación, de expedición de la mercancía y los puntos de recepción. Es clave hoy en día, por lo que comentamos, por el incertidumbre en la que nos movíamos, tener una cadena de suministro fuerte, rígida y poder valorarla y tener información en tiempo real. Otro de los puntos claves y donde vamos a estar moviendo, nos estamos moviendo ya y seguiremos moviéndonos en las próximas semanas y meses, es la subida de precios y cómo esto afectará en la inflación, en los precios de los productos y al final nosotros también como consumidores. Vemos el precio de las gasolinas, el precio de los alimentos que sube, por ejemplo, derivado de la guerra que está sufriendo ahora, la invasión que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia, en España está habiendo problemas con el trigo, está habiendo problemas con aceites de girasol, con el suministro de gas ruso a Europa, aparte de la cadena de suministros y otros puntos de la economía y de la sociedad que están en juego y que se ven afectados por todo esto. Y todo esto que estamos hablando repercute directamente en el medio ambiente y en nuestra salud, por lo cual es un punto que hay que tener en cuenta porque sin salud y sin medio ambiente el resto no existe, por lo cual es un punto que se está haciendo con regulaciones, cada vez se invierte más, cada vez hay coches o vehículos eléctricos, híbridos, y creo que es un punto a potenciar para limitar esta contaminación y mejorar la salud nuestra y del planeta. Y ya para terminar, como conclusión, una fotografía o dos diapositivas que reflejan gráficamente todo lo que hablamos hasta ahora. Una de ellas es de la esencia del caos, de Edward Lorenz, que dice que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en el otro extremo del mundo. Podemos como, por ejemplo, un bloqueo del canal de Suez, que está entre Asia y África, repercute en la cadena de suministro, el aprovisionamiento de todo el mundo, como un cuello de botella o unos cierres en las fábricas de China repercute en suministros de todo el mundo. Vemos como una guerra en dos países europeos repercute al suministro de todo el mundo de energía, de materias primas, etcétera, etcétera. Que hoy en día todos los países, todas las economías, todas las personas estamos interconectados y no se puede operar de una forma individual, sino de una forma global, que es lo que viene a decir la esencia del caos. Y para terminar, que siempre me lo repetía mucho en la universidad y siempre me quedó esto muy grabado, que es que la logística mueve el mundo. Si China produce y nosotros consumimos y no hay nada que lo lleve de un punto a otro, no funcionaría. Es verdad que uno sin otro tampoco, sí, porque si la fabricación fuera casera o al lado de los puntos de consumo tampoco necesitaría logística, pero siempre va a haber un medio de transporte para mover la mercancía, para distribuir los puntos de consumo, un almacén en el que guardar esa mercancía. Pues con todo esto agradeceros la atención prestada.
Muchas gracias nuevamente a todo el equipo de Mi Pyme Conecta, Compite por la oportunidad y quedo pendiente de las preguntas y de ruegos, sugerencias y a lo que pueda ayudar. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta excelente presentación. Bueno, lamentablemente no pudimos verte porque sufrimos algún problema técnico y no pudimos encender cámara, pero sin duda fue una excelente presentación y toda la información y datos que hoy nos mostraste. Mientras van llegando preguntas a través del chat en el apartado, eso les invito a los participantes a que sigan enviando sus preguntas a través del apartado de preguntas. Mientras yo tengo una ¿Sí? y es sobre el método que mencionaste de Just in Time. Y Sí. la pregunta es, ¿cómo se ha visto afectado este método por la situación de pandemia y además por este nuevo choque que representa la situación entre Ucrania y Rusia? Habías mencionado justamente la incertidumbre que se genera en los cumplimientos de tiempos y plazos. Entonces, si quisiera comentarnos algo sobre este método. Pues en Just in Time, sobre todo el sistema del sector de automoción, se ve afectado por dos cosas, por lo que acababas de comentar y por la falta de microchips. Entonces, lo que está sucediendo, es verdad que hace 3 años que no estoy en el sector de automoción directamente ligado con él, es como en casi todo aumentar los stocks. Al final, vale, la mercancía sigue entrando, digamos, en la cadena de producción justo en el momento, pero sí que el operador logístico que hay entre el productor, vamos a poner el caso de la empresa que trabajaba antes, Takata, hacíamos los cinturones en este caso. Toyota los producía, pero entre medias un operador logístico que recogía y almacenaba esta mercancía. Entonces lo que se está haciendo, lo que se hacía es comprar más, ese operador logístico lo almacenaba para que no sufrir desabastecimiento. Y por otro lado está el problema de las faltas de microchips, que afecta, por ejemplo, tanto a la automoción y tuvo que reducir la producción, como a Apple, que tuvo que dejar de producir iPads para destinar esos microchips a los iPhone. Entonces, y sobre todo, eso está afectando en países como, más que Toyota, que tiene la base en Bélgica, está afectando más a países como la República Checa y Alemania, donde hay más. En Alemania tenemos la BMW, está Mercedes, está Porsche, en la República Checa está Skoda. Entonces aquí es donde el sector automovilístico es más pujante y donde esto está siendo un problema incluso aún más grave dentro de que es un problema bastante importante que está sufriendo este sector económico. Gracias, Alejandro. Una pregunta más. Mencionaste al final de la exposición cómo esto impactaba, digamos, en nosotros, en los diferentes países. Y en particular quisiera mencionar que se está sintiendo un poco el impacto de la situación actual entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, en los precios de la canasta básica, en los precios del transporte público. Y la pregunta sería, ¿qué porcentaje de este impacto en los precios de la canasta básica y del transporte interno de cada país es atribuible a la situación de la logística? Bueno, decir un porcentaje es un poco complicado, lo que sí que al subir los precios, por ejemplo, del carburante, lo que está claro es que los operadores logísticos no van a perder dinero, que al final, si se aumenta el precio del combustible, eso se va a repercutir en el producto final. Si el combustible sube un 5%, muy posible la canasta, o sea, las compras básicas de alimentación suban en el mismo porcentaje o incluso más, aprovechando la coyuntura. Variaría en función de los países y del producto. Por ejemplo, como comentaba, Ucrania es el mayor productor o el mayor proveedor de empresas de trigo para Europa, de níquel, el gas. Entonces eso lo notaremos más en Europa por la dependencia que tenemos de este mercado. Estipular un porcentaje o dar un porcentaje es un poco arriesgado porque hay tantos productos y tantos consumidores finales o tantos mercados finales que dar un porcentaje no sabría decir, pero sí que finalmente el consumidor es el que acaba pagando todas las subidas de precios que hay entre la producción y nosotros, cliente o consumidor final. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta de Claudia Pérez. Ella dice, ¿qué podríamos hacer al respecto sobre el tema de un futuro tan incierto? ¿Cómo podemos generar respaldo a la cadena de suministro? ¿Hay una tendencia a recuperar?
y dice, soy ambientalista y me interesa el aspecto global y el impacto local. En la cadena de suministro, al final, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo actual mío, hay que diversificar la cadena de suministro. Al final no puedes depender siempre de un transporte marítimo o de un transporte terrestre, un aéreo. Hay que distribuir en función, influye mucho el producto, que es un producto como pueden ser las bioconsolas que tiene un alto valor, digamos, puedes asumir un coste de transporte mayor. Si estás vendiendo productos que tienen, pues yo qué, papel, que tiene un poco valor añadido, siempre tienes que tirar o debería la empresa tirar por un medio de transporte el más económico posible. La clave y lo que estamos nosotros, lo que yo estoy haciendo en mi día a día y lo que nos está funcionando entre comillas, porque nada está funcionando bien hoy en día en la cadena de suministros, es diversificar entre terrestre, aéreo y marítimo. Por desgracia, con la actual coyuntura donde todo apremia, es verdad que el medio ambiente, las empresas, no digo todas, lógicamente, las grandes corporaciones quedan en un segundo plano. Es verdad que se hacen acciones de no utilizar papel, que no tiene que ver con la cadena de suministro en las oficinas o reducir el consumo de papel, pero cuando hay unos problemas tan grandes como los actuales, las empresas no se pueden, deberían hacerlo igualmente, pero el medio ambiente queda muchas veces, por desgracia, en un segundo plano. Espero que cuando esto se normalice lo más posible, pues podamos centrar nuestros esfuerzos en este punto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ese sin duda es un reto, es un gran reto, ¿verdad? Cómo no dañar más el medio ambiente, más aún de lo que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Y una pregunta particular, si bien el precio del petróleo aumentó considerablemente, como hemos visto, la pregunta es si se justifican aumentos del 350% en el precio de la logística, sobre todo teniendo en cuenta el aumento también en los beneficios de este sector. No sé si al 100% se justifica el aumento de los precios del transporte con los precios del petróleo. Lo que sí, hay otras coyunturas, por ejemplo, derivadas del coronavirus. Y voy a ponerlo, por ejemplo, como un ejemplo real que pasó el año pasado durante la campaña de Navidad. Uno de nuestros operadores logísticos, que gestiona parte del almacén, la mayoría, no sabría cifrarlo, pero en torno a un 70% de los trabajadores estaba de baja por COVID, ya sea porque eran positivos o por confinamiento. Entonces hubo que reforzar las plantillas con trabajadores también eventuales. Hubo transportistas, o sea, los conductores, los choferes que conducen los camiones de reparto que estaban enfermos también. Incluso hubo que tirar de alquilar taxis para llevar la mercancía y poder entregar y satisfacer las necesidades de los clientes. O sea, al final estamos pagando en parte las subidas de los precios del petróleo, pero también estamos como cliente, o sea, el precio final, estoy hablando como cliente también, como consumidor, estamos pagando, cubriendo las posibles eventualidades que sufran las empresas, para cubrir esos extra costes que pueden surgir ahora mismo, que nunca sabes. Hoy está funcionando bien, pero puede que mañana por cualquier cosa, por cualquier brote, por cualquier eventualidad, se vea afectado y entonces yo creo que se están intentando cubrir por adelantado de posibles eventualidades o de posibles cracks o de posibles cosas que nos escapan ahora mismo de control. Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación y también por responder a las preguntas. También gracias a los participantes por quedarse hasta el final, ¿verdad? Y por también hacer sus preguntas para Alejandro. Bueno, como decía, en honor al tiempo, vamos cerrando este webinar, que reitero, lo hicimos en el marco del programa Mi Pyme Compite, en colaboración con el programa TIFAST, financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y Mi Pyme Compite por la Unión Europea. Les recuerdo a los participantes que van a recibir una breve encuesta por correo electrónico que agradecemos puedan cumplimentar a la brevedad posible, y también les vamos a distribuir la documentación de este webinar. La encuesta les tomará menos de un minuto, es anónima y la información proporcionada es siempre muy útil para nosotros.
También vamos a les informo que en los próximos días van a recibir la documentación y el link de grabación de este webinar y también un certificado de participación a los que hayan participado durante todo el webinar. Así que muchas gracias, Alejandro. Muchas Muchas gracias a gracias y todos y bueno, muy feliz tarde. muchas gracias, un Chao, Alejandro. saludo. Chao, chao. Chao, un saludo. Gracias.